Bien, chiquillos, ahora seguimos con algunas cosas importantes que me gustaría puntualizar antes de continuar con la norma de cuidados paliativos y tiene relación con la hospitalización domiciliaria. Vamos a ver un poquito qué es la hospitalización domiciliaria, por qué es importante, qué consideraciones tenemos que tener y algunas estadísticas en relación a la hospitalización domiciliaria en el mundo. ¿Por qué se los traigo aparte? Porque el año pasado vimos lo que era la visita domiciliaria, pero no hablamos en ningún momento de hospitalización domiciliaria. Si alguien tiene dudas en relación a la clase de visita domiciliaria o requieren que haga un repaso, lo hago sin problemas, pero yo lo único que les pido, chiquillos, es que usemos los recursos que tiene el aula virtual, como los foros, los chats o los mensajes para que quede, digamos, evidencia el interactuar de ustedes conmigo y de lo que yo también les envío a ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a partir entonces hablando algunas palabras en relación a la hospitalización domiciliaria y en primer lugar la definición que eh, dice relación con una alternativa a la hospitalización tradicional en un hospital o clínica que permite mejorar la calidad de vida y atención de los pacientes, que contribuye a la contención de costos mediante la utilización racional de recursos hospitalarios. Aquí les voy a dar varios ejemplos, de los menos terribles a los más terribles, ¿ya? Porque aquí hay que pensar en todo tipo de pacientes que podemos tener en hospitalización domiciliaria. Por ejemplo, usted sufrió una neumonía, o pongamos otra cosa para no meternos en el contexto actual. Usted tuvo una pielonefritis, ¿ya? Refractaria, ¿no es cierto?, que no revirtió con el tratamiento oral, ¿ya? Y usted estaba con mucha fiebre, con mucho dolor, se fue a la urgencia, ¿no es cierto? Y en la urgencia le dijeron, ¿sabe qué? Se tiene que hospitalizar. ¿Por qué? Porque le van a tener que hacer un tratamiento antibiótico endovenoso para que se pueda tratar de mejor manera esa pielonefritis aguda, en su fase aguda, ¿no es cierto?, de mejor manera y no lleguemos a una sepsis y tengamos otro tipo de complicaciones. Por lo tanto, usted se hospitaliza 1 o 2 días, ¿no es cierto? Y usted empieza a ver que el médico le dice, mire, ¿sabe qué? Llevamos ya 72 horas sin fiebre, por lo tanto, el tratamiento antibiótico lo puede seguir en la casa. Ya, ¿cómo voy a seguir el tratamiento antibiótico? Puede ser endovenoso o puede ser intramuscular. Pero para eso usted tiene que mantener reposo, tiene que tener a alguien que lo cuide y además tiene que conseguir a alguien que le ponga los medicamentos en la casa. Por lo tanto, en ese momento, la hospitalización domiciliaria es una muy buena alternativa para continuar un tratamiento que requiere, ¿no es cierto?, de mano especializada y entrenada, ¿ya?, para su continuidad. Esa sería una alternativa. Otra alternativa. Sabe que usted tiene una fractura de cadera, tiene que hacer reposo hasta que baje la inflamación y la podamos operar. ¿Qué prefiere? ¿Quedarse acá en el hospital o en la clínica y estar pagando, sobre todo si es una clínica, o irse a la casa y mantener reposo, ¿no es cierto?, con alguien que la cuide, etcétera, etcétera, hasta el momento que sea oportuno operarla? Por supuesto que usted va a preferir irse para la casa, ¿no es cierto?, que estar en una clínica, en un lugar que probablemente, bueno, esto igual es como relativo, depende mucho de las condiciones iniciales del hogar de las personas, pero en general cualquier persona que tiene familia, que la acompaña, ¿no es cierto?, que tiene un hogar agradable, acogedor, va a preferir 1000 veces estar en la casa que estar en una clínica. Y el último caso que vendría siendo un poco al que apunta la clase que viene, es aquel paciente oncológico, ¿no es cierto?, terminal, que ya está en una fase, ¿no es cierto?, de
ya limitación del esfuerzo terapéutico, que son conceptos que ustedes deben haber escuchado, donde ya no se le puede hacer más tratamiento, sino que solo mantenerlo con la mejor calidad de vida posible. Y nuevamente aparece el concepto de calidad de vida, que es lo más importante a considerar en todos estos programas. Ese paciente que ya sabemos que no se va a mejorar, sabemos que podría estar mucho más cómodo en su casa, ¿no es cierto?, con sus cosas, con su familia, va a tener que hospitalizarse de manera domiciliaria para mantener sus últimos días de vida con una mejor calidad de vida, ¿no es cierto?, rodeado de su familia, y vamos a tratar de propender a lo que se llama el buen morir. El tema del buen morir lo vamos a tocar lo van a tocar en médico quirúrgico, probablemente con la profesora Carolina, cuando vean la parte de oncología, ¿ya? Pero también lo van a tocar conmigo en gerontogeriatría, donde vamos a hablar del fin de la vida, de lo que significa, ¿no es cierto?, el apoyo durante ese fin de la vida, etcétera, etcétera. En cualquiera de los tres casos, las personas gastan mucho menos en recursos hospitalarios y tienen menos riesgo también de agarrarse a alguna infección asociada a la atención de salud. ¿Ya? Ustedes se recordarán que mientras más tiempo pasa una persona hospitalizada, mayor es el riesgo, ¿no es cierto?, de adquirir alguna infección asociada a la atención, y eso va a implicar probablemente un aumento en los días de estada, también va a implicar un aumento en el costo del tratamiento y también unos riesgos propios de la salud de la persona. ¿Ya? Por lo tanto, es una alternativa que nos permite trabajar cualquiera de esos escenarios que yo les he ido contando en este momento. Las atenciones que se brindan al paciente en este escenario en el hogar, ¿ya?, deben ser más o menos las mismas que habría recibido de haberse encontrado en un establecimiento hospitalario para su manejo clínico y terapéutico. O sea, aquí no estamos pensando en que se va a ir a la casa con cuidados mínimos o improvisados. Tiene que haber todo un aparataje, ¿no es cierto?, que nos permita mantener a ese paciente hospitalizado. Por ejemplo, en el caso que yo les hablaba del antibiótico, ¿no es cierto?, vamos a tener que tener, bien digo, alguna opción de administrar ese suero endovenoso, algún portasuero, algún clavito en la muralla, ¿no es cierto?, que nos permita entregar ese mismo cuidado que si estuviéramos, ¿no es cierto?, dentro de un centro hospitalario. ¿Ya? La idea también es que los controles de salud por el médico tratante o por el profesional de enfermería o algún otro profesional como el kinesiólogo, el fisioterapeuta, etcétera, etcétera, o el fonoaudiólogo en su defecto, se puedan mantener mientras esa persona está hospitalizada en su casa. O sea, esto es como tener el hospital pero en la casa, ¿ya? Los objetivos principales, y ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, al equipo que está realizando una visita domiciliaria. Esta foto es en algún minuto de mis estudiantes anteriores. Y el objetivo principal es mejorar la atención del paciente, lograr la utilización más eficiente de los recursos. Y por supuesto, que aquí no lo menciona, pero está claramente inserta la calidad de vida, ¿ya? Que coma, por ejemplo, lo que le gusta comer, que esté en su cama y no esté en otra cama distinta, que esté con su ambiente familiar, etcétera, etcétera. Hay distintas modalidades de hospitalización, ya no necesariamente domiciliaria, y dentro de ellas vamos a ir conociendo algo, se les voy a mencionar algunas, como el hospital de día, ya que puede ser para pacientes de salud mental o adultos mayores, hospital de la semana, que son aquellas personas que generalmente tienen problemas de dependencia y que están hospitalizadas durante la semana de lunes a viernes y el fin de semana se van para su casa. La cirugía ambulatoria, la unidad médica de corta estadía, ¿ya? Y finalmente tenemos la hospitalización domiciliaria, que sería como la que tiene toda la atención hospitalaria, pero en el hogar.
La función primordial de la hospitalización domiciliaria es brindar al paciente en su domicilio de los cuidados médicos y de enfermería en igual cantidad y calidad que en un hospital. ¿Ya? Y aquí está la clave, ¿no es cierto? Y ustedes deben conocer muchas empresas que se dedican a la hospitalización domiciliaria, donde habitualmente lo que hacen es dejar a un técnico paramédico de forma permanente y la enfermera y el médico, ¿no es cierto? O el especialista que vaya, va una vez o dos veces al día. ¿Ya? Y aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son dos elementos, que es la cantidad y la calidad de la atención. O sea, si nosotros vamos a hacer un procedimiento que es exclusivo de enfermería, tenemos que ser enfermeros los que vamos a hacer ese procedimiento y que además tenga la supervisión necesaria dentro del cuidado de ese dispositivo que se instaló. Por ejemplo, si vamos a tener un tratamiento de manejo del dolor, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que sea endovenoso o por bomba infusora o de alguna manera con algún otro equipo o algún otro dispositivo, tenemos que asegurarnos que si el procedimiento es exclusivo de enfermería, sea entonces una enfermera o un enfermero, un profesional, ¿no es cierto?, el que vaya a la casa. Si el tratamiento es cada 8 horas, tendrá que ir 3 veces al día o se organizarán de tal manera para cubrir esa necesidad de tratamiento, ¿ya? La indicación, ¿cuándo está indicado? Cuando para aquellos pacientes que necesitan atención especializada sin ser ingresados a un hospital. Ya les hice más o menos 3 ejemplos como para que se hagan una idea, ¿ya? Ahora, aquí en este cuadro yo les traigo los 3 principales diagnósticos por, digamos, por país, pero es solamente para que se hagan una idea. Nuestras poblaciones claramente no son tan comparables, ¿ya? Pero ¿por qué se hospitaliza la gente en su casa en los distintos países? Por ejemplo, y aquí ustedes van a coincidir conmigo que esto también se repite en Chile. Por ejemplo, enfermedades del aparato circulatorio para Canadá, Estados Unidos y España, ¿ya? Tumores o trastornos ortopédicos. Ejemplos, accidente cerebrovascular que requiere de rehabilitación en su casa o rehabilitación de un infarto agudo del miocardio. Tumores puede ser un cáncer terminal, trastornos ortopédicos puede ser una fractura de cadera, ¿ya? Y aquí vamos a tener algunos segundos diagnósticos que son los que habitualmente acompañan o, digamos, nos pueden dar una idea de cuáles son las patologías que más se repiten. Enfermedades de la piel, enfermedades endocrinas o metabólicas, enfermedades del aparato digestivo, enfermedades del aparato circulatorio, trastornos ginecológicos, ¿ya? Todas esas mujeres que tienen que hacer reposo, ¿no es cierto?, por algún prolapso severo o algún mioma uterino que le causa sangrados o hemorragias importantes, etcétera, etcétera. Enfermedades del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Estas personas que tienen su balón de oxígeno al lado, con su nebulizador al lado, tumores nuevamente, enfermedades del aparato circulatorio, enfermedades del sistema nervioso y pacientes en fase terminal. ¿Ya? Si ustedes se fijan, se repiten más o menos los diagnósticos, indistinto de del lugar de donde estemos hablando. ¿Ya? De todas maneras, todos estos países son países del primer mundo, por lo tanto, epidemiológicamente no son muy comparables a nosotros, aunque nosotros nos comportamos con perfiles más o menos parecidos a los perfiles epidemiológicos del primer mundo. Vamos a hablar un poquito en relación a la hospitalización domiciliaria en sí. La definición propiamente tal dice que es una alternativa asistencial del sector de salud que consiste en un modelo organizativo capaz de dispensar un conjunto de cuidados y atenciones médicas y de enfermería de rango hospitalario, tanto en calidad y cantidad, a los pacientes en su domicilio cuando ya no precisan de la infraestructura hospitalaria, pero todavía necesitan vigilancia activa y asistencia compleja. ¿Ya? Y ojo con esto, la hospitalización domiciliaria no necesariamente la entrega el nivel de atención primaria. Hay unidades en los hospitales que se dedican a las hospitalizaciones domiciliarias que pertenecen al nivel terciario, porque es una complejidad de cuidados del nivel terciario. La diferencia es que en vez de estar en el hospital, están en su casa.
Y para poder entregar este tipo de asistencia, tenemos que entender que tiene que existir todo un aparataje logístico, ¿no es cierto?, organizativo, de personal, de movilización, de registro, de acceso, ¿no es cierto?, tanto desde el hospital a la casa como de la casa al hospital, etcétera, etcétera, para que esto realmente funcione y se cautelen, ¿no es cierto?, todas esas situaciones que pueden ser imprevistas. Lo importante de la hospitalización domiciliaria, y esto es sí o sí, es que debe tener carácter transitorio. Puede ser transitorio por distintas razones. Ya vamos a ver las causas de egreso de la hospitalización domiciliaria, pero no puede ser hospitalización domiciliaria para siempre, ¿ya? A menos que esa persona tenga mucha plata, ¿no es cierto? Y se pueda armar todo un hospital y tenga personal aparte y todo. Puede ser en algunos casos de extremos millonarios, ¿no es cierto?, quienes requieren atención compleja. Lo han visto en bastantes películas, me imagino, pero este no es el caso, estamos hablando de la población general, por lo tanto debe ser transitorio, no puede ser eterno. ¿Cómo se define la transitoriedad? De acuerdo a las circunstancias del alta, por ejemplo, por mejoría o porque definitivamente ya no requiere la hospitalización domiciliaria. Puede ser un exitus, que se llama el fallecimiento de esa persona, ¿ya? La estabilización del proceso patológico, por lo tanto, los cuidados que requiere ya no son con la complejidad que debería tener en un hospital, porque la persona reingresó al hospital porque se complicó, o porque definitivamente fue transferida al servicio de atención primaria. Recuerden que este es un servicio que se entrega en el nivel terciario, ¿ya? No es del nivel primario, aquí no están las enfermeras del CEFAM yendo a hacer los procedimientos del hospital. Hay una unidad de los hospitales que tiene la hospitalización domiciliaria. Ahora, ojo con esto, la indicación está dada para aquellos pacientes que aun cuando no necesitan de la infraestructura de atención hospitalaria requieren cuidados que superan la complejidad a los prestados por la atención primaria de salud. Vuelvo a insistir en este punto, la hospitalización domiciliaria la entrega al nivel terciario, no el nivel primario de salud. Y por eso les puse esta clase primero, que es la hospitalización domiciliaria, que no tiene mucho que ver con los cuidados paliativos, eso es otra cosa, ¿ya? Está orientada a aquellos pacientes que requieren de cuidados médicos sin necesariamente ingresar a un centro hospitalario. Dentro del equipo requerido siempre vamos a tener el mismo equipo que está presente dentro de un hospital, un médico, enfermeros, personal de enfermería o TENS, asistente social, y pudiera también requerirse kinesioterapia o fisioterapia o fonoaudiología, ¿ya? Requisitos para que esto funcione: poseen los equipos tecnológicos necesarios, o sea, pueden trasladarse, ¿no es cierto?, con el equipamiento necesario que requiere esa persona, acuden al domicilio para hacer el diagnóstico. En principio, la atención debiera hacerse las 24 horas del día. Y aquí es donde yo les hablo de que existen estas empresas de atención domiciliaria donde dejan habitualmente un técnico paramédico las 24 horas del día, y la enfermera va, viene, qué sé yo, o se van turnando las distintas enfermeras durante el día, ¿ya? Pero tiene que estar monitorizado ese paciente las 24 horas del día, porque se asume que en vez de estar en el hospital está en su casa, ¿ya? No es no es lo mismo que un cuidado paliativo. Ahora, en nuestro país existen diversas modalidades de hospitalización domiciliaria. Va a depender si es del sector público o del privado. Ya aquí es donde yo les digo que las empresas de atención domiciliaria, hay muchas y muchas trabajan de manera muy distinta, pero en el sector público generalmente las unidades de hospitalización domiciliaria están dentro del hospital. Cada hospital define su propio programa de atención domiciliaria, ellos definen sus flujogramas, sus algoritmos y todo lo demás, y quiénes son los responsables. ¿Ya? Creo que yo les tengo un ejemplo por ahí, se los voy a buscar y se los voy a dejar para que lo revisen. Hay empresas privadas que entregan atención las 24 horas del día, de enfermería, de médicos y de TENS, y de kinesiólogos también. Ahora, ¿qué requisitos debiera tener un paciente para ser incluido en los programas de atención domiciliaria? Esto yo lo extraje de un artículo
para que ustedes más o menos se hagan la idea. Lo primero es la aceptación voluntaria del paciente y la familia, ¿ya? Una vez que las personas saben de qué se trata esto, cuáles son los requisitos, y que ellos también tienen que cumplir un rol importante en esta situación, tiene que haber una aceptación voluntaria. Tiene que existir una estructura familiar que pueda asumir la responsabilidad del cuidado activo del paciente en el domicilio o un profesional especializado contratado para tal fin. Lo ideal es que sea alguien con conocimiento. No dejemos la hospitalización domiciliaria como la que nosotros ejercemos acá en Chile a los familiares, ¿ya? Porque es una responsabilidad importante. Las enfermedades susceptibles de atención domiciliaria, excepto pacientes con enfermedades crónicas en fase avanzada y terminales, tienen que ser transitorias y limitadas en el tiempo. Deben existir momentos de ingreso y de alta. La vivienda debe poseer ciertos requisitos mínimos en su estructura física, de modo que no pueda actuar como factor de riesgo de complicaciones. Y aquí lo básico, o sea, si no tenemos servicios básicos, agua potable, desagüe, ¿no es cierto?, luz, etcétera, es muy difícil que nosotros tengamos una buena hospitalización domiciliaria porque va a ser un riesgo. Por ejemplo, si la casa no está bien sellada para el invierno y se cuela todo el frío, se moja entera, se llueve, etcétera, etcétera, claramente no es el lugar adecuado para mantener un paciente que requiere cuidado las 24 horas, ¿ya? Se deben proporcionar los recursos técnicos y de otro tipo necesarios para que los pacientes reciban cuidados de calidad. Todo lo que sea necesario, el catre clínico, qué sé yo, la bomba infusora, la bomba de aspiración, el colchón antiescaras, etcétera, etcétera. El servicio de atención domiciliaria debe estar bien coordinado e integrado con los otros servicios sanitarios, hospital, servicios de urgencia, servicios sociales y de atención primaria, porque en algún momento se va a requerir probablemente o que el paciente pase a la atención primaria o en su defecto que sea devuelto a la atención terciaria a través del servicio de urgencia. Y para eso la coordinación que debe existir entre todos los servicios debe ser la más eficiente, ¿no es cierto? Y la que permita un flujo sin mayores problemas. Les voy a dejar algunas lecturas recomendadas que se las voy a dejar como documentos ¿cómo se llama esto? En su aula virtual. Ya está el programa de hospitalización domiciliaria del Complejo Hospital San José para que ustedes lo conozcan. Es una forma de manejar este programa. Y hay un artículo de la hospitalización domiciliaria que es donde yo saqué gran parte de los datos estadísticos que aparecen en la clase. También les voy a dejar un artículo que es de la OPS, que aparece en la OPS en relación a la hospitalización domiciliaria, que se llama La hospitalización domiciliaria, antecedentes, situación actual y perspectivas, ¿ya? Que es del año 2001, es un poco antiguo, pero mal que mal les va a servir como para hacerse una idea al respecto. Y vamos a hablar también de la atención primaria domiciliaria que tiene mayor relación con lo que es el programa de cuidados paliativos, el programa de pacientes de dependencia severa, ¿ya? Hay dos modelos importantes. Está el modelo tradicional, ¿no es cierto?, que está destinado a pacientes que están incorporados a algún tipo de programa o asistencia especial de salud. Por ejemplo, el programa de pacientes de dependencia severa, ¿ya? Paciente dependiente, dice acá, pero es el de dependencia severa. Este modelo excluye tratamientos, o sea, aquí no se ponen tratamientos, medicamentos, por ejemplo, y cuidados complejos, o sea, es solo una supervisión, como yo ya les conté en la clase anterior, ¿no es cierto? Es de supervisión, de seguimiento, de mantención, digamos, preventiva de la salud. Está el modelo de atención compartida o integrado, donde hay una alianza estratégica entre los dos niveles sanitarios, como digamos entre el hospital y la atención primaria. En este modelo hay estrecha relación con los profesionales de salud, ajustándose al modelo de salud familiar que tenemos en nuestro CEFAM, ¿ya? Y los equipos de atención primaria convienen previamente con el equipo de atención secundaria cuáles serían los cuidados de continuidad que deben prestar. Aquí es como que se reparten un poco las tareas, ¿ya? Por ejemplo, si se requiere hacer seguimiento y las enfermeras del hospital, digamos, tienen una sobredemanda de atención domiciliaria,
va a ser muy difícil que ellas logren cumplir con todos los requisitos para poder atender a ese paciente. Pero pudieran eventualmente definir que sean las enfermeras de la atención primaria las que hagan el seguimiento a ese paciente mientras no presente complicaciones, ¿ya? Este modelo funciona bastante bien cuando hay una buena comunicación entre el nivel terciario y el nivel primario. ¿Cuándo se indica este tipo de atención? Posterior al alta precoz en hospitalización tradicional o posterior al alta desde hospitalización domiciliaria. O sea, es la continuación de lo que ocurre después de la hospitalización domiciliaria, pasan a manos del sistema de atención primaria, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la atención domiciliaria en general? Llámese visita domiciliaria, hospitalización domiciliaria o atención primaria domiciliaria. Son tres cosas distintas. Permite una asistencia continua y eficaz, o sea, la continuidad de los cuidados aquí está claramente establecida. Sirve como puente o enlace entre el hospital y la atención primaria, ¿ya? O sea, aquí el paciente que llega a la atención primaria no es un paciente desconocido, sino que ya se conoce, ya se saben los requerimientos que tiene y solamente se continúa con la atención que partió el hospital. Posibilita las labores compartidas, o sea, la repartición de las cargas, recursos, etcétera, etcétera, y los tiempos también, y permite una atención progresiva entre los dos niveles de atención. ¿Ya? O sea, la complejidad de atención que vaya requiriendo ese paciente va a indicar a qué nivel de atención lo vamos a derivar o cuál nivel va a tener el mayor protagonismo, ¿no es cierto?, para la atención. Hay que recordar algunas cosas importantes y por eso lo que yo les decía en relación a la hospitalización domiciliaria, el hogar es el mejor lugar posible para el tratamiento del paciente, mejorando la calidad de vida, utilizando más eficientemente los recursos del hospital. ¿Ya? Una persona claramente se recupera mucho más rápido en su casa, tiene menos riesgos y se ocupan menos recursos como camas. En este momento, sobre todo, si nosotros pensamos en la contingencia que tenemos, estamos con los hospitales colapsados, ¿no es cierto?, con pacientes con COVID-19, pero tenemos otros pacientes que también tienen necesidades. ¿Qué hacemos con esos pacientes? No los podemos hospitalizar en la calle, no los podemos hospitalizar en, digamos, los pasillos, como se ha visto, ¿no es cierto?, en repetidas oportunidades en las noticias. Entonces, la opción ahí, cuando son cosas que son de bajo riesgo o que requieren un cuidado, digamos, compartido, que sea un cuidado relativamente sencillo, como terminar un tratamiento o como, por ejemplo, terminar una rehabilitación, eso se puede hacer en la casa y se desocupan camas para esta gran necesidad que tenemos ahora de pacientes con COVID-19. ¿Ya? Es un ejemplo. Ventajas de la hospitalización domiciliaria, y aquí tenemos ventajas para el paciente y sus familias, para el hospital y para el sistema de salud. Y aquí, digamos, esta tabla mira desde todos los ángulos las ventajas, donde tenemos mejor atención, participación y responsabilización por parte de la familia, mejor calidad de vida, intimidad y bienestar, asistencia personalizada y más humanizada, educación para la salud, prevención de desinserción social y hospitalismo psíquico, que tiene relación con estas personas que mantienen ese constante miedo o aversión, ¿no es cierto?, a la hospitalización, o todo lo contrario, sino que se sienten tan cómodos en la hospitalización dentro de un recinto hospitalario que no quieren irse para la casa. Menor riesgo de iatrogenia. ¿Ya? La palabra iatrogenia se puede escribir con Y o se puede escribir con I latina. Lo busqué en el diccionario porque también me llamó la atención. ¿Ya? Para el hospital, mayor responsabilidad de sus recursos, rentabilidad que diga de los recursos disponibles, siendo que son tan escasos, ¿no es cierto? Aumento en rotación y disponibilidad de camas, eso es muy importante, reducción de las estancias innecesarias, acortamiento de los periodos de internamientos, con todo lo que eso significa en términos de prevención de riesgos asociados a la atención de salud, reducción presupuestaria y posibilidad de mejorar los servicios. Y para el sistema de salud en general hay un incremento de la eficacia y efectividad mediante una asistencia más humanizada, el uso más eficiente de los recursos sanitarios,
la posibilidad de integrar y mejorar las relaciones entre los diversos niveles asistenciales y la posibilidad de atención continuada, integral y multidisciplinaria entre los profesionales de atención primaria, hospitalaria y social. O sea, en resumen, raya para la suma, como dicen por ahí, tiene más ventajas que desventajas la hospitalización domiciliaria siempre y cuando se realice de manera organizada, articulada, consensuada y vigilada, si ustedes quieren, ¿ya? Con eso, chiquillos, terminamos esta clase de hospitalización domiciliaria. Les voy a dejar los documentos que les mencioné dentro de la clase en una carpetita al final de esta clase para que ustedes la puedan descargar y puedan leer con mayor detalle lo que yo les acabo de contar. Así que nos vemos en la próxima clase, que es de cuidados paliativos y atención domiciliaria, creo que se llama la clase, pero tiene que ver con cuidados paliativos. Así que nos vemos, chiquillos.